Bueno, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Andrés Cruz, yo soy de la Universidad de La Sabana y el tema, después de este tema que hablamos sobre la inteligencia artificial, vamos a hablar sobre la atresia esofágica, conceptos básicos y el abordaje. Mi asesor en esta presentación fue el doctor Walter Romero y pues él me ayudó bastante en la presentación. Bueno, iniciando con esta charla, quiero que leamos esta frase de el doctor Gross, uno de los pioneros de la cirugía pediátrica en el mundo, y me gustaría iniciarlo con esta. Entonces, cada operación en un niño es una inversión en el futuro. Y quiero que la tengan a lo largo de esta presentación en su mente, ya que me di cuenta pues en este mes de rotación y en el mes pasado que también estuve en este servicio, que realmente ustedes como cirujanos pediatras realmente hacen un cambio en la vida de un paciente a largo plazo. Eh, Entre los contenidos vamos a ver una definición breve sobre la presión esofágica, la embriología, la clasificación, la fisiopatología. Luego vamos a ver un poco de la anatomía para saber de cómo nos estamos ubicando en la patología de la presión esofágica, un poco de la epidemiología y luego vamos a ver sobre la clínica, el abordaje, las complicaciones y las condiciones a largo plazo de los pacientes. Entonces, iniciando con la definición, tenemos que entender que la presión esofágica es una anomalía congénita multifactorial. Se define como una interrupción de la continuidad luminal del esófago y lastimosamente está asociada a varias malformaciones congénitas. Es un tema que tenemos que tener en cuenta al ver esta patología, que esta patología no viene sola. Su diagnóstico definitivo se realiza en el periodo natal y ¿por qué lo digo eso? Porque me pasó que yo pensaba al inicio, cuando estaba iniciando con todo esto de la cirugía pediátrica, que se lo podía hacer de una forma prenatal y realmente pues no es lo correcto, mejor dicho. Hay que ver con ustedes. Hablando un poco de la embriología, tenemos que entender que todo inicia en la semana 3 y 4 de gestación con el proceso de la gastrulación, en donde el endodermo y el mesodermo escánico dan origen al tubo digestivo primario, pero luego se va a dividir al final de la semana 4 en tres partes del intestino: el intestino anterior, medio y inferior. Lo que nos importa acá en la atresia esofágica es el intestino anterior, el cual va a dar origen al sistema respiratorio inferior y al sistema digestivo superior. Y al final de la semana 5 se inicia la separación. Esto por medio del divertículo respiratorio que crece hacia ventral y hacia caudal, eh, y el esófago va a quedar hacia la parte posterior y pues también va a crecer hacia caudal. Es muy importante que en la semana 6 a la semana 8 el esófago, como lo podemos ver acá, va a empezar a separarse, separarse, separarse. Y la idea es que los dos tractos, tanto el tracto respiratorio como el tracto esofágico, ya a la semana 8 deben estar separados y con el proceso de elongación de los dinos. ¿Listo? También es importante que en la semana 8 también va a haber un cambio de la estructura interior del lumen del esófago para que haya una luz permeable en su interior. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de todo lo que acabo de decir? Pues la importancia es que hay un error en exactamente la semana 4 y 5 en el proceso de separación la separación y la elongación de el intestino anterior. El intestino, sí, el intestino anterior. Esto por que no se forma correctamente el divertículo respiratorio, haciendo que haya una fístula y aparte de ello haya una interrupción de la elongación del esófago, haciendo que a veces causa una crisis esofágica. Y vamos a ver por qué digo a veces. Entonces, al final, ¿cómo lo clasificamos? Como ya les dije, la clasificación no se hace en el periodo prenatal o prequirúrgico, se hace en el momento neonatal o quirúrgico o interpretatoriamente. La idea para clasificarla de una forma correcta es que se haga por medio de una endoscopia o una fibrolaringoscopia,
Y se diferencia, pues en la literatura nos hablan de diferentes clasificaciones. Por ejemplo, está la de Bow, la de Lat y la de Gross. La clasificación más antigua es la clasificación de Vogt, que es la primera que se tuvo en 1929, en donde pues, se lo dividen en realidad en cinco, en, perdón, en tres o cuatro, dependiendo de cómo lo vean, incluyendo pues el tipo uno que es la agenesia esofágica, el tipo 2 que es la atresia esofágica sin fístula, la 3 que es la atresia esofágica con una fístula proximal, y bueno, así sucesivamente. La clasificación, luego una segunda clasificación, que es la clasificación de LAC en 1945, y por último la clasificación de Gross en 1953, que es la que clasificó la de Vogt y la que se más utiliza actualmente. Eh, pero bueno, o sea, entonces, nosotros, ¿cuál utilizamos realmente entre estas tres clasificaciones? Realmente, pues la literatura dice que pues, la que se sienta más cómodo el cirujano, actualmente se utiliza más la y Gross. Sin embargo, la literatura también nos recomienda que seamos muy estrictos con la clasificación de las fístulas. ¿A qué me refiero? Que debe de decir un Gross C o un Gross A o un Gross E, lo digamos con el nombre de patología. Por ejemplo, una troza esofágica, fístula, con fístula distal, como que es un Gross C, o una fístula tipo A sin atresia, como que es un Gross E. ¿Listo? Sí, pues, en algunos cirujanos aún prefieren poner la clasificación al final y está completamente aceptable. Hablando de la fisiopatología, pues como le dije al principio, es una malformación congénita multifactorial. Eh, en la literatura hablan de tres factores: el factor genético, el factor esporádico, el factor extrínseco. El factor genético se dice que es el 6 y el 10% de todos los casos de los pacientes. Es más asociado, por ejemplo, a trisomía 18, a trisomía 21 y algunas alteraciones de algunos genes, como por ejemplo es el NGCN, el SOX2 o el CH17. El factor esporádico es el 90% de los casos, que son alteraciones genéticas que se dan esporádicamente, sin un patrón hereditario claro. Y el factor extrínseco es el factor que es asociado hacia el periodo gestacional, donde, por ejemplo, por factores que pasan durante la gestación, como por ejemplo el consumo de talidomida o de metimazol, que pues realmente casi no se ve en estos tiempos, pero en el pasado sí se veía, o por ejemplo el síndrome alcohólico fetal, o la fetinuria materna, o la exposición prolongada a anticonceptivos, pues puede generar este tipo de malformación. Hablando un poco de la anatomía, pues la anatomía normal del esófago es al nacimiento de 8 a 10 centímetros de largo, a lo largo de la vida crece hasta unos 20-25 centímetros de largo, y está dividida en tres secciones: en la sección cervical, torácica, abdominal. La cervical yendo desde el cartílago cricoides hasta la escotadura external, la torácica de la escotadura external hasta el diafragma, la abdominal de del diafragma hasta el cardias. ¿Listo? Acá también podemos verlo desde una asociación como anatómica, tiene la cervical de C6 a T2, la torácica de T2 a T10 y la abdominal de T10 a T11. En la parte de la irrigación del el esófago, como por ejemplo, esto fue una pregunta que tuvimos estos días durante nuestra rotación, eh, se hizo como la duda de cómo hay una vena, y en realidad una vena o arteria que drene o alimente únicamente el esófago, realmente no. La irrigación y el drenaje se van a dividir según su división. Entonces, por ejemplo, la irrigación cervical va a venir de la arteria tiroideas, la torácica de las ramas esofágicas de la arteria aorta torácica, la abdominal de las ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda y la arteria fémina inferior, y el drenaje venoso, en su contraparte, va a venir la cervical de las venas tiroideas inferiores, luego de las brachycefálicas,
la torácica de las venas esofágicas y luego luego van a derivar a la vena ácidos y la ácidos y la abdominal de las venas gástricas izquierdas. ¿Listo? También el dreno venoso es muy importante que los dos primeros tercios van a drenar hacia la vena cava superior y el último tercio va a drenar hacia la vena porta. Y la parte de la inervación se va a dividir en simpático y parasimpático. El simpático va a ir del tronco simpático torácico, que controla el sabor muscular, y el parasimpático del nervio vago, que controla el peristaltismo y la secreción de la mucosa, del moco de la mucosa. En la parte histológica, vamos a ver que hay una división muy chévere, que es que de la parte más inferior a la parte más exterior va a estar la mucosa, la muscular propia de la mucosa, la submucosa y la muscular propia. Y en algunas partes, bueno, en algunas secciones del esófago está la adventicia, que eso lo hace diferente. Eh, en, Algo muy importante de la clasificación histológica es la parte de la muscular. La muscular se va a dividir, va a cambiar a lo largo de que va funcionando el esófago. En la parte más superior, en la parte cervical, se va a encontrar un músculo estriado o un músculo voluntario, que eso nos va a permitir también el ejercicio de la deglución voluntaria o de volver el bolo alimenticio, en cuyo caso. Mientras va bajando, va a haber un cambio a una musculatura mixta y luego el tercio distal a un músculo liso. La denticia, algo muy importante que también tengo que remarcar, que es un tejido conectivo laxo, con grasa y vasos que va a rodear el esófago, pero solamente en la parte cervical y torácica. En la parte abdominal no se va a encontrar la denticia. Bueno, hablando un poco de la epidemiología, encontré estos dos artículos muy chéveres. Uno de estos es un estudio, una tesis de grado, que es el que está a su mano izquierda, de la que la nuestra de los y el CES, sobre la prevalencia en Bogotá. Lastimosamente, no encontré mucho en Medellín, encontré un artículo, pero es muy viejo, es del 2001, que pues probablemente ha cambiado su, la epidemiología gracias a los avances que hemos tenido y pues al aborto. Eh, para interrumpir durante el embarazo. Entre la epidemiología se dice que uno de cada 2.000 o a 3.000 nacidos vivos cuentan con esta patología. Hay una leve tendencia hacia los hombres en un 1.26 a 1, a correlación de las mujeres. Es indiferente entre la raza, que un riesgo bajo de recurrencia familiar es entre un 0.5 a un 2%. Este riesgo aumenta si los padres tienen esta patología. Se ve un aumento, o se ve un aumento, al menos en Bogotá, en las madres mayores a 40 años, una disminución de los casos a nivel global, a nivel Bogotá también se puede hablar, por la interrupción voluntaria del embarazo. Y en Bogotá la incidencia es de 2 por cada 10.000 bebés nacidos en un año. Bueno, y ahora, ¿cómo sospechamos que un paciente tenga una atresia esofágica? Entonces, primero, yo lo hablo desde un contexto desde un pediatra o un médico general. Entonces, cuando estamos en una adaptación neonatal, bueno, una de las primeras cosas que hacemos es el paso de la sonda tanto en el esófago como en el recto. Entonces, el no paso de la sonda nasogástrica en la adaptación neonatal nos puede indicar que hay una atresia esofágica. También, otra cosa que puede pasar es que haya un paso de la sonda, pero no haya un retorno al contenido gástrico. ¿Listo? Otra cosa que podemos sospechar más adelante es la regurgitación de la lactancia materna, eh, cuando ya estamos en un periodo, en el posparto, pero pues ya después de la adaptación neonatal. Y justamente otra causa puede ser las desaturaciones o la cambio de coloración hacia azul, de las mucosas, después de la alimentación, o pues de la ingesta de la alimentación. Pero esto pues no es, o sea, es una cosa que nos puede ayudar, pero en realidad lo que nos va a ayudar más son los métodos diagnósticos o los paramédicos. Entonces, esos tres artículos que hablaban tanto el diagnóstico prenatal como postnatal, que me parecieron muy interesantes, y vamos a comenzar con los diagnósticos prenatales. Entonces,
El método diagnóstico más barato y más funcional en nuestro medio siempre va a ser la ecografía. En la ecografía se van a ver unos signos bien específicos, como por ejemplo es la ausencia o una presencia de una burbuja gástrica pequeña, el polihidroamnios y el signo de la bolsa. El signo de la bolsa es el signo donde se ve eh, el esófago, eh, el esófago proximal un poco eh, aumentado. Sin embargo, la ecografía tiene altos índices de falsos positivos. Específicamente para la burbuja gástrica, hay un falso positivo de 71.8% y el polihidroamnios es 62.2%. Esto dado a que hay varias patologías diferentes a la crisis esofágica que pueden dar estos signos. Por ello, también hablan del uso de la resonancia magnética nuclear durante el embarazo, donde se ha visto que tiene una mejor sensibilidad, ya que se observan mejor los tejidos blandos del bebé. También se observa mejor los signos, como un mejor signo de la bolsa, y se puede hacer inclusive un mejor diagnóstico de la prestación. Sin embargo, eso es un examen de alto costo, un examen que no está disponible en todo el país, entonces pues es un examen que, aunque es muy bueno, pues tenemos unas ciertas limitaciones socioeconómicas que tenemos que tener en cuenta. Acá vemos unas imágenes específicamente de ecografías. Empezamos con la imagen de la izquierda, que es un feto de 34 semanas, en donde se evidencia el signo de la bolsa. La imagen de la derecha, la imagen B, también es un feto de 34 semanas, en un corte transversal, donde se ve una burbuja gástrica muy pequeña. En la imagen de la derecha vamos a ver una ecografía con polihidroamnios, con unas bolsas de líquido amnióticas aumentadas, como podemos verlas acá, con un índice de líquido amniótico más de 25 centímetros. Acordamos que más de 20 centímetros ya se considera polihidroamnios. Acá me pareció muy chévere este estudio en donde vemos estas imágenes ecográficas donde nos señalan exactamente dónde está la tráquea y dónde está el esófago. La primera imagen, en la imagen A, vemos una ecografía de un feto de 22 semanas en un corte sagital en donde se ve en verde la tráquea y en como rosadito, naranja, el esófago. Eso es una anatomía normal. Hacia el lado derecho vamos a ver tres imágenes, la imagen A, la imagen B, la imagen C. Imagen A, la superior, se observa una atresia esofágica tipo C, en donde se ve la descontinuidad del esófago en naranja y la tráquea se ve como un abombamiento. ¿Listo? Después lo confirmaron con el diagnóstico postnatal, que es que sí dio una atresia esofágica tipo C. En la siguiente imagen, la imagen B, la del medio, se ve una discontinuidad de la tráquea y del esófago. ¿Listo? Como lo pueden ver acá. Y por último, en la imagen C, que me pareció muy interesante, es que se observa un falso positivo de la presión esofágica. Como pueden ver, acá no se ve muy bien el esófago, pero en la tráquea se hace como un descenso hacia posterior y puede dar como una falsa imagen de una presión esofágica. Acá, viendo resonancias, vamos a ver la primera imagen de la mano izquierda, la imagen A, es de un feto normal, donde en las flechas se alcanza a ver una hipofaringe y un esófago proximal sin dilatación, entonces un niño pues normal. Y la imagen B, vemos una resonancia magnética con un diagnóstico de atresia esofágica por una dilatación ay, perdón, que tengo con ustedes, una dilatación de la hipofaringe y el esófago proximal, como lo podemos ver acá en la flechita. Ah, listo. Y ahora para el diagnóstico postnatal, pues la que más se recomienda es la radiografía abdominal. ¿Esto por qué? Primero, nos va a identificar varias cosas. Primero, la longitud del esófago y la presencia, por ejemplo, si hay una atresia esofágica verdadera por medio de un paso de una sonda nasogástrica, como lo podemos ver acá. Acá se pasa la sonda nasogástrica y llega hasta un cierto lugar. Y adicionalmente, vamos a ver la presencia o no de la burbuja
la burbuja gástrica. Por ejemplo, en la imagen A, en la que vemos una, la sonda nasogástrica que va a llegar hasta cierto punto del esófago y la ausencia de burbuja gástrica que pues nos va a identificar que es una atresia esofágica sin fístula, o pues lo más probable que sea eso. Eh, y a su lado derecho vamos a ver la imagen B, que también vemos el paso de la sonda, pero con un aumento de la burbuja gástrica que nos puede estar diciendo que hay una fístula que está comunicando el esófago con la tráquea y está pues, llenando el estómago de aire. Bueno, ¿y qué hacen los médicos generales o los cirujanos pediatras? Porque pues nosotros, pues me gustaría como enfocar esto más como hacia mis conternos y hacia, por ejemplo, si hay un pediatra o hay un médico general, eh, me gustaría que nos entrenemos acá, porque, por ejemplo, yo le preguntaba a mis compañeros en pediatría y ellos no sabían qué hacer, entonces me parece importante. Primero, lo que dice la literatura es asegurar al paciente. Entonces, primero, nada bioral, el control de secreciones, esto se puede hacer por medio de una sonda, o en caso que haya necesidad de una intubación endotraqueal con bajas presiones. ¿Esto por qué? Porque si tiene una fístula y le aumentamos la presión, pues tenemos unas presiones altas en el respirador, pues esto nos puede hacer que haya un aumento de la presión intraabdominal y pues eso no queremos. Segundo, que haya una remisión a un hospital con servicio de neonatología en cirugía pediátrica, muy importante que hayan los dos. Tercero, eh, que al transporte se prefiera una posición de tren de limbo lateral para evitar aspiraciones, para evitar que el paciente se llegue con el mismo saliva, se puede aspirar y pues puede pasar otra complicación más adelante. Y si se puede, si hay tiempo o si no, la remisión está demorada, buscar otras malformaciones. ¿Esto por medio de qué? Por un ecocardiograma, por una fotografía de vías urinarias, eh, por una radiografía de abdomen, por la radiografía de vértebras y también pues revisando las extremidades, que todas las extremidades están completas. ¿Y por qué digo esto? Porque como les he dicho, la atlas no viene sola, viene con varias malformaciones. Eh, una de las, pues ese conjunto de malformaciones se llama, pues se puede ver como la asociación de Bacter, que esta fue escrita en la década de los 70, con un poco de historia, en donde se observa una asociación de malformaciones no aleatorias que pueden presentarse en un paciente. El Bacter es un acrónimo de las malformaciones. Entonces está la B, que es de vértebras, A, que son rectal, C, que son cardíacas, E, que son esofágicas, R, que son renales, y L, que son, pues en inglés son limbs, en español son extremidades. La asociación se considera presente cuando hay más de tres malformaciones, todas hay tres o más malformaciones, y pues tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Otros síndromes genéticos que están asociados a la atresia esofágica son, primero, las trisomías. Está el síndrome de Edwards, que es una trisomía del cromosoma 18, el síndrome de Patou, que es una trisomía del cromosoma 13, y el síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21. Entre estas, la más frecuente es el síndrome de Edwards, que tiene una frecuencia hacia la atresia esofágica del 20%. En los síndromes monogénicos, por ejemplo, está el síndrome de Church, que ya lo había hablado, que es el CDH de 7, que tiene una prevalencia del 5 al 10%. El síndrome de Feingold, que es una alteración del gen MYCN, pues con una prevalencia del 30% en la presión esofágica. El síndrome de Holt, con una alteración del gen TBX5. El síndrome de Stokes-Brooks, de una alteración del SALT1. El síndrome de Ovid, que es una alteración del gen MID1, del MID1. Y hay también me parece muy interesante que entre los síndromes multigenéticos está el síndrome de Fanconi, que pues, es un síndrome con muchos genes alterados, como por ejemplo es el PANCA, el FANAC, entre otros muchos, y que pues tiene una presencia de atresia esofágica del 10%. Bueno, y ahora sí, ¿qué hace un cirujano pediatra? Entonces, primero,
O sea, no llega al paciente, hay algo que me lo ha remarcado mucho, es confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Primero con el paso de una sonda y una radiografía torácica abdominal. ¿Listo? Eh, Mientras tanto, también tenemos que buscar otras malformaciones, especialmente las cardíacas, que son las que más en un paciente. Eh, Hablar de la salud del paciente, si el paciente viene compensado, si el paciente viene compensado, y ya pues el estudio de la presión esofágica y la clasificación de la misma, y a la vez la planeación quirúrgica de la misma. Entonces, acá hago la primera pregunta, que es, ¿se hace o no se hace endoscopia o laringotraqueobroncoscopia de una forma prequirúrgica o intraquirúrgica? Encontré este artículo que me pareció muy chévere, es de una revista china, del año 2020, es un estudio retrospectivo observacional tipo descriptivo analítico, en la cual su objetivo era analizar el valor diagnóstico y pronóstico del procedimiento ya mencionado para caracterizar la anatomía del tracto esofágico. En los resultados se vio una correcta identificación de la malformación. En el 39% de los pacientes se alcanzó a ver anomalías adicionales y utilizando también la endoscopia como método de evaluación secundaria, que también me pareció muy interesante. Hacia el lado de la endoscopia, lastimosamente no hay evidencia que únicamente se puede utilizar la endoscopia como método diagnóstico. Sin embargo, los artículos que encontré, aparte del ya mencionado, decían que la endoscopia puede ser un tratamiento complementario a la broncoscopia, eh, que este examen no mejora o altera el outcome del paciente. Y en la práctica clínica recomienda que hay que individualizar según el caso del paciente. Eh, pero al final, pues, llegó a una conclusión que se necesita un mayor número de estudios para identificar si realmente el uso de la endoscopia es necesario o si no, solamente el uso del broncoscopio se puede utilizar. Eh, entonces, algo que también me parece importante es que el, o sea, es importante que haya este tipo de exámenes previo a un abordaje quirúrgico, porque eso nos ayuda no solamente a identificar el tipo de atresia, sino a planificar mejor la cirugía. Lastimosamente en el país no contamos con este tipo de herramientas en todos los centros de, de, de salud. Entonces, pues he hablado con algunos doctores que realmente pues hacen lo que pueden con lo que tienen y es realmente pues excepcional. Entonces, ¿qué abordajes quirúrgicos existen? Entonces, primero, previo a la cirugía, tenemos que identificar hacia dónde está la arteria aórtica, que es muy importante. Eso cómo se hace por medio de un ecocardiograma preoperatorio. ¿Y por qué es importante? Porque dependiendo de la posición del callado, se tiene que acomodar el paciente. Si el callado aórtico está hacia el lado izquierdo, se posiciona el paciente de cúbito con izquierdo. Si el paciente está con el callado aórtico hacia la derecha, se posiciona el paciente de cúbito trono derecho. Si no se detecta o si no se hace primero la incisión y se detecta pues ya cuando ya está abierto el paciente, se recomienda cambiar la lateralidad. ¿Por qué se recomienda cambiar la lateralidad? Porque la anatomía cambia mucho y eso puede hacer que se complique el paciente y se complique el campo quirúrgico del doctor. Entonces, pues, te puede dificultar, mejor dicho. Entonces, para los abordajes, la técnica va a cambiar según el tipo de atresia esofágica, es muy importante. La atresia esofágica con fístula distal, que es la principal, la más frecuente, es casi el 85% de las atresias esofágicas de los pacientes se va a, o sea, va a tener como diferentes como abordajes. Primero, pues puede estar la toracotomía o la toracoscopia. En esta presentación, pues, vamos a la toracotomía, que la toracoscopia, que en otra charla más adelante, se va a hablar únicamente de la toracoscopia. Entonces, en la arterioscopia distal, en la toracotomía de pronoto derecho o izquierdo, es el abordaje más clásico, eh, permite la identificación, la ligadura de la sección de la fístula distal
y se visualiza mejor, se visualiza y se realiza la estomosis terminal entre los extremos esofágicos y es mucho más sencilla. La toracoscopia, que puede ser también de cúbito plano derecho o izquierdo, dependiendo de dónde está el callado aórtico, es un abordaje mínimamente invasivo, ofrece una mejor visualización de mediastino y menor probabilidad, morbilidad postoperatoria, pero requiere una mayor experiencia quirúrgica y un equipamiento especializado. Eh, para ya el abordaje en sí, para la toracoscopia, para la toracotomía, vamos primero a poner el paciente pues, opuesto al callado aórtico del mismo, se pone un rollo debajo de la axila inferior y se eleva el brazo superior para abrir los espacios intercostales. El cirujano va a estar al lado derecho y el ayudante va a estar al frente, pues en el caso que sea un callado aórtico izquierdo, si no, si es un callado aórtico derecho, se van a cambiar las posiciones. Para la incisión, se hace una incisión 1 centímetro abajo de la escápula y se va a hacer pues la incisión va a ser de 4 o 5 centímetros. Se van a seccionar los músculos dorsal ancho y el estrato anterior y se expone la pleura a través del cuarto quinto espacio intercostal. Acá hay dos abordajes. Se puede hacer un abordaje transpleural o un abordaje extrapleural para llegar a la medicina posterior. Se recomienda realmente el abordaje extrapleural, es un mejor abordaje y para tener una mejor eh, desenlace postoperatorio en los pacientes. Sin embargo, si no es posible, también se puede hacer transpleural y no hay problema. Acá les voy a mostrar un video que muestra justamente la incisión, que tenemos que seccionar, los preparados anatómicos. Acá la incisión, centímetro bajo la escápula, vamos abriendo, encontramos los músculos, cuarto tiempo espacio intercostal. Acá nos muestra una abordaje con extraplural, lo vamos diseccionando, la pleura hacia atrás, hacia posterior, hasta llegar a la mediastino posterior. Ahí vemos la vena ácidos, vemos la anatomía, la tráquea, el esófago proximal, el esófago distal, acá vemos la vena ácidos. Diseccionamos para encontrar el esófago distal y la fístula. Ahí se ve la fístula. La fístula se une con se rodea como una asa o se pasa una sutura a través de esa fístula, se secciona y con la ayuda del anestesiólogo va a mover la sonda nasogástrica para intentar mejor el esófago proximal. Se va a hacer una ligadura del esófago proximal y se van a socar los dos bordes. Cuando los dos bordes están acercados, se disecciona la punta del esófago proximal y se hace una sutura continua o discontinua del esófago, haciendo una anastomosis terminal. Y ya, pues eso. ¿Listo? Bueno, y otra pregunta muy importante es: ¿qué hacemos con la ácidos? Eh, Normalmente, la ácidos justamente pasa la fístula abajo de ella. Porque por lo que es necesario a veces ligarla y seccionarla para una mejor visualización quirúrgica. Sin embargo, en esta revisión que encontré del Cochrane, en el año 2025, se ve que la sección de esta aumenta la mortalidad a corto y a largo plazo del paciente y pues puede haber un mayor riesgo de complicaciones. Si se puede, como se vio en el video, si se puede evitar la ligadura de esta, pues nos va mucho mejor con el paciente, evita infecciones mediastinales y ya. Pero si se va a interseccionar, pues realmente no, pues, no habría problema, pero sí evita, ¿sí? Se debería evitar.
En el abordaje de la toracoscopia no cambia mucho, pues justamente se pone el paciente en posición opuesta al callado aórtico, se pone un rollo debajo de la axila inferior, se eleva el brazo para abrir los espacios intercostales, el cirujano se pone al lado derecho y el ayudante al frente. Lo que cambia es la colocación de los puertos. Entonces, el primer puerto que es de 3 a 4 milímetros, se va a poner en el quinto espacio intercostal, abajo de la punta de la escápula. El segundo puerto se va a poner a 5 milímetros, o sea, es de 5 milímetros y se va a poner en el tercer puerto espacio intercostal con línea medio axilar. Y el tercer puerto, que es de 3 milímetros, se va a poner en el séptimo espacio intercostal abajo del primer puerto. Acá vemos un video de la toracoscopia. Ahí vemos la ácidos. Que la están diseccionando. Ujú. Ahí se ve la fístula. Ahí se ve la fístula. Ahí se encuentra el esófago proximal, que lo estamos viendo por la zona nasogástrica. Lo liberan un poco. Ahí la unión del esófago distal con el esófago proximal, una anastomosis terminal, y el paso de la zona nasogástrica a través de esa para la permeabilidad del esófago. Listo. Entonces, eso pues concluye la atresia esofágica con fístula distal. Ahora vamos a hablar de la atresia esofágica sin fístula o atresia esofágica verdadera. Para este tipo de patología existen varios tipos de abordajes. Eh, Entre ellas están las derivaciones, que se realiza una esofagostomía y una gastrostomía. Primero, para evitar la aspiración de aspiraciones en la vía aérea. Segundo, para asegurar la vía de nutrición. Y tercero, para poder tener una segunda intervención quirúrgica con más detenimiento. Tercero, la otra opción es la elongación por tracción o la técnica de Fokker, donde se atan los dos cabos del esófago y se traccionan uno al otro, generando un crecimiento de tensión y que posiblemente se puede hacer una anastomosis primaria. Otra opción es el reemplazo esofágico, que se reemplaza el esófago con órganos como por ejemplo es el estómago, el colon o el duodeno. El estómago haciendo una elongación del estómago e aumentando como el esófago, mejor dicho. El colon haciendo un reemplazo total y el riñón pues también. Acá vemos un video de cómo es esta técnica de coger en un medio laparoscópico. Se unen los dos cabos a través de la fibra proximal y se va haciendo la tracción. Uy, corrió súper bien. Súper. Yo creo que está bien. ¿Por qué no le pones otro y después miras? Antes de anudarlo del todo. Antes de anudarlo del todo. Listo. Y así es como se vería como la tracción del Fokker en el primer paso. Ya después, pues, esta puede requerir varias intervenciones, puede ser 2 o 3, pues ya para hacer la anastomosis terminal del esófago. ¿Qué complicaciones existen? Entonces, eso es muy importante. Las complicaciones más comunes, por ejemplo, puede ser la fuga anastomótica, que cubre entre 3 a un 3,5% a un 7%. Esto varía mucho en la literatura. Estas, por ejemplo, resuelven sin intervención y si requieren intervención, se recomienda la toracoscopia como medio de intervención. También otra complicación son la estenosis anastomática, que también son poco frecuentes. Por ejemplo, responden muy bien con múltiples sesiones de dilataciones con balón de forma ambulatoria y les va muy bien a los pacientes. Eh, Otra
Una complicación a largo plazo es la alteración del peristaltismo y el reflujo gastroesofágico. Esta es la más frecuente de todas. Se estima que un 50% de todos los pacientes que sufren atrofia esofágica que han tenido una reparación van a tener esta condición y también va a estar asociado mucho a la disfagia, lastimosamente. Y bueno, hablando de lo último, existe un riesgo de cáncer gástrico por el reflujo gastroesofágico. Eh, pues en realidad sí hay un riesgo alto de desarrollar lesiones premalignas, como ser la metaplasia de Barrett o el esófago de Barrett. Eh, Sin embargo, lo que recomiendan las guías es el control regular de los pacientes. Esto por medio de una endoscopia anual y la evaluación de los síntomas, perdón, una evaluación con el médico anual y la evaluación de la sintomatología del paciente. Se recomienda hacer una endoscopia cada 2 años en la niñez y cada 5 años en la adultez. Y el uso de inhibidores de hormonas de protones no está recomendado de forma crónica, sino de una forma como aguda. Se recomienda hasta 12 meses. Ya después de los 12 meses no se recomienda los inhibidores de bomba de protones. ¿Listo? Pero sí hay un riesgo alto de cáncer gástrico por, eh, por el mismo reflujo gastroesofágico. Pero con los controles se ha visto pues una disminución de lo mismo, de la incidencia de los mismos. Eh, Otra complicación muy importante es la fístula recidivante. La fístula recidivante es básicamente cuando la fístula vuelve a ocurrir después de una corrección, o en algunos casos se puede hacer como una fístula de nuevo. La incidencia varía entre la literatura, dice que es de un 5 a un 15%. Eh, Esto se puede dar por múltiples razones, por múltiples razones, entre ellas la deficiencia de reparo braquial, las infecciones, las fugas o una tensión muy fuerte de las anastomosis. En esta se tiene que volver a intervenir al paciente y la idea de la nueva intervención es prevenir que vuelva a pasar. Lo primero que se puede hacer es el uso de parches biocompatibles, específicamente puede ser de músculo intercostal, que es el más frecuente y que le ha ido muy bien. Hay también de parches de de pericardio o de pleura. Todas estas han tenido un éxito muy bueno, del 85 al 95% de los pacientes, es la que más se utiliza. Y si no está disponible alguna de estas, o no se cuenta con la disponibilidad, también en la literatura hablan del uso de suturas no absorbibles, eh, pero igualmente, pues, también conlleva un riesgo, conlleva riesgo de infección, conlleva riesgo a que se suelte el punto, entonces, pues, no se recomienda tanto, pero pues igualmente existe esa opción. Bueno, ¿y cómo los vigilamos a largo plazo? Entonces, primero, la recomendación que hacen la literatura, primero es una vigilancia multidisciplinaria. Primero con cirugía pediátrica, con gastroenterología, con neumología, con nutrición y con fonoaudiología. Ya más adelante, en la vida adulta, se recomienda hacerlo con cirugía general. ¿Listo? Se recomienda que la visita se haga cada mes por los primeros 3 meses, luego cada 6 meses por los siguientes 2 años y posiblemente cada año. Se recomienda hacer el estudio endoscópico para evaluar el estudio del reflujo gastroesofágico y posibles lesiones premalignas cada 2 años, y no se recomienda el uso de inhibidores de bomba de forma crónica, como ya había mencionado. Y bueno, o sea, como todo lo que acabo de decir, lo saco a base de qué o con qué confianza. Hay un estudio, un consenso muy chévere que se llama el consenso de Ernica, que es un consenso que hacen muchos cirujanos pediatras en Europa, que muestran cada intervención que se puede hacer en un paciente con atrofia esofágica y ven primero, qué tan sensible, qué tan específico, qué evidencia hay ante eso y qué recomendación dan ellos ante ese tipo de intervención. Eso nos da o sea, ellos hablan desde una intervención prenatal, postnatal, prequirúrgica, quirúrgica y posquirúrgica. Entonces, si lo quieren escanear este consenso, acá les dejo el, el QR para que lo puedan leer detenidamente.
Y ya como en modo de conclusiones, primero pues tenemos que entender que la tesofaica es una, o se puede considerar una función neonatal de alta complejidad anatómica y fisiológica. El abordaje tiene que ser individualizado según el tipo anatómico de la atresia. La sumación fístula requiere una estrategia clonada, como por ejemplo ya hemos hablado de la clínica de la elongación o reemplazos esofágicos. Las complicaciones policlínicas como la estenosis, el reflujo, la fístula recurrente o recidivante, pues hay que tenerlas como en mente y tener una vigilancia continua del paciente. Por eso la vigilancia continua en los primeros 3 meses y que el seguimiento multidisciplinario prolongado pues es la base en que el paciente esté estable. ¿Listo? Y ya con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. El doctor en la mano levantada. Hola, ¿cómo estás, doctor? Buenos días. Bueno, la atresia de esófago sigue siendo paradigmática en cirugía pediátrica porque es uno de los casos índices eh, que tenemos de corrección de malformaciones congénitas. Es muy importante todo ese recuento histórico que hiciste inicialmente porque llegar a todos estos protocolos, guías de nave, guías de evidencia y todos estos consensos internacionales, fue un camino de casi 150 años, ¿verdad? Y que lógicamente, como en medicina, hay muchas cosas que fueron realizándose prueba-error. En la actualidad, el hecho que los residentes puedan hacer simulación, que los residentes puedan exponerse como a preparar y a diseñar las técnicas quirúrgicas ha sido un avance grande en todo este tema de la pedagogía. Entonces, tengo dos o tres comentarios y dos preguntas que te quería hacer. El primer comentario, el tema del desarrollo embriológico. Siempre que revisamos la embriología clásica, que está pues publicada y que está en todos los libros, siempre nos habla mucho del intestino primitivo anterior, que es de donde se origina el esófago y se origina también la yema pulmonar y como tú lo mencionaste, todo el tema de la fístula traqueosofágica. Pocas veces se menciona el tema de la membrana orofaringea porque realmente el esófago proximal y la hipofaringe y la cavidad oral son de origen ectodérmica. Por eso es que el esófago principal tiene músculo estriado y la inervación normalmente es cortical, mientras que el esófago que es medio y distal sí tiene un origen endodérmico y aquí hay músculo liso. De hecho, cuando uno entiende esto en la embriología, entiende por qué en la atresia de esófago hay un bolsón proximal, mientras que el esófago de la fístula traqueosofágica o el esófago o el cabo distal está unido a la vía aérea o está o está suelto, ¿verdad? Y aunque eso hace parte del tema embriológico, cuando uno como cirujano entiende eso, también se te abre todo un horizonte en el momento de la reparación esofágica. El segundo comentario es el tema del diagnóstico prenatal, o sea, el tener señoras embarazadas en seguimiento prenatal con un diagnóstico, una sospecha de atresia esofágica y que además nos ayuda a descartar el otro espectro de malformaciones asociadas como el Bactren, también nos ayuda a planificar un mejor momento del parto, que el bebé pueda nacer en condiciones apropiadas y obviamente que cuando el bebé nazca lo manejemos de forma adecuada o si nace lejos del sitio de la reconstrucción quirúrgica, pues que se maneje de forma adecuada, que se evite que se broncoaspire, que se tenga un buen flujo metabólico, bueno, todas las cosas del manejo médico prequirúrgico, que es lo que hace que tengamos bebés con sustrato.
demasiado importante, ojalá que los bebés no nazcan pretérminos. El tema de tener un bebé pretérmino o muy chiquito, menor de 1500 gramos, cambia mucho el pronóstico. Lo mismo que el tener o descartar malformaciones, en especial las cardiopatías. El tercer comentario es muy de técnica quirúrgica, o sea, no nos vayamos como solo con la idea que es ligar la fístula y anastomosar el esófago, o sea, la verdad el esófago es un órgano retador por el tema de la vascularización, que no tiene serosa, entonces digamos que, que gran parte del éxito de la corrección depende de que seamos cuidadosos en la anastomosis, que no devascularicemos el esófago, que usemos el material de sutura adecuada, que seamos demasiado pulidos. O sea, aquí no se trata mucho de rapidez, sino de hacer las cosas con buena técnica quirúrgica, con mucho cuidado. La primera pregunta que te quería hacer cuando hablabas del riesgo de cáncer gástrico, la pregunta es cáncer gástrico o de cáncer de esófago asociado al reflujo gastroesofágico, que quedé como con esa duda, doctor. Doc, pues en realidad hablan de los dos, tanto el cáncer de esófago como el cáncer gástrico. Específicamente dirigido hacia el cáncer gástrico, hacia el cardio. Ajá. Pero es más que todo hacia el cáncer de esófago. Ok, sí, esa es la duda que tenía porque realmente, digamos que estos bebés que tienen reflujo gastroesofágico, además de aumentar el riesgo de estenosis péptica y todo lo que ya conocemos, también puede haber un mayor riesgo, sobre todo de desarrollar cáncer del tercio distal del esófago, sobre todo de adenocarcinoma, más que de escamo celular, pero realmente a largo plazo. De hecho, por eso muchos protocolos contemplan el hecho en el postquirúrgico usar desde temprano inhibidores de bomba y todo, y toda esta gama de manejo para disminuir el riesgo de la estenosis péptica, porque creo que esa parte es muy importante. Voy a contar un caso simplemente anecdótico para darle la palabra a los compañeros. Cuando yo era residente de cirugía pediátrica, año 2004-2005, el servicio, nuestro servicio llevó una experiencia muy bonita de reconstrucciones de atresia de esófago. Y lo cuento más como anecdótico porque el Bicril era una sutura nueva en ese entonces y antes del Bicril se hacían las anastomosis con seda. Y como servicio llevamos al Congreso Nacional comparando las anastomosis de esófago versus seda con Bicril y nos ganamos un premio, pues de hecho el trabajo no fue mío, yo iba de residente, pero cuando yo digo nos ganamos es porque somos un servicio y es de todos, ¿verdad? Y las anastomosis con seda tenían un mayor riesgo de estenosis, pero hacían menos fístulas, mientras que con Bicril había menos riesgo de estenosis, pero había mucho más riesgo de fístulas. Entonces lo quería contar como algo anecdótico. Doctor, muchas gracias por su presentación. Gracias, doctor. Muchas gracias por su atención y por las preguntas y los comentarios.